que el otro no. Bueno, primero agradecerle la invitación. Es un comité Hola. Entra y sale. No, yo no tengo estatua. Son medio masoquistas porque me invitan seguido. Entonces, Hola. esto está complicando. Y si se corta, hacemos capela. Lo que les pedimos es que se acerque, así la garganta del operador no, que no sea tímido. Sí, no está dando, ¿no? Probamos. Ahora sí, precisamos un técnico, la rompió. Bueno, yo voy a tirar algunas ideas sueltas primero. Y prometo que después de tirar algunas ideas sueltas, voy a aterrizar en el presupuesto. Pero me parece imprescindible que están en vivo. Ampliar un poco la jugada del campo del pensamiento, del intercambio. Lo primero es que la comunicación política viene de 30, 40 años de perturbación. En vez de invitar a reflexionar políticamente, como decía Galeano, pensar sintiendo y sentir pensando, esa combinación imprescindible para una perspectiva emancipadora de la humanidad, cada vez se hace más difícil y está sustituida la comunicación política por el TikTok, por el fragmento, por el Twitter, por el meme, que moviliza emociones, pero dificulta la reflexión crítica, el pensamiento estratégico. Y acá tenemos una desventaja extraordinaria, porque la construcción de una perspectiva hegemónica por parte de los poderosos no precisa pueblo organizado, consciente y movilizado. Al contrario, necesita anemia emocional, bajo espíritu crítico, democracia de baja intensidad o no democracia, o solamente procedimientos formales de la democracia. Sin embargo, un proyecto popular en el sentido de poner en la raíz los intereses de la grande mayoría, solo es posible si se construye a partir de amplísimos sectores siendo protagonistas. Y esto, que queda hasta lindo decirlo en oratoria, es un desafío gigantesco, complejo. Entonces este tipo de actividades, así vengan dos vecinos, importan, cualitativamente importan, porque te da un espacio para intercambiar críticamente de política, no para hacer propaganda, para discutir política. Y discutir política necesita de varias dimensiones, pero hay tres que son impostergables, que si no las tenés en la consideración le vas a agarrar el bizcochazo. Una es la dimensión global de la política. O sea, nosotros, y voy a ir a poner un ejemplo de nuestra experiencia en el gobierno. Pero a ver, las luchas las damos en este mundo, no en otro, en este que nos toca hoy, con las complejidades que tiene hoy. Y hoy es un templaderal. O sea, ¿quién está definiendo qué va a pasar en la Argentina la semana que viene? Trump. Que dice, voten a tal o te hundo. Y hace un mes atrás, más o menos, pero no es que, esto siempre lo hicieron, más un imperio supremacista, racista, intervencionista, como el norteamericano. Pero hace un mes atrás dijo, la justicia decide que alguien que quiso dar un golpe de Estado va preso, entonces achicharro la economía. Achicharro la economía. Te pongo aranceles hasta que no puedas respirar. Brasil, Lula, respondió con mucha dignidad, pero es de loco. Y hace 3 meses atrás, fíjense en lo que pasó. El gobierno de Panamá hace un acuerdo con China, un acuerdo comercial, nada
Nada turbio, un acuerdo comercial por la ruta de la seda, de intercambio. Y este hombre le mandó marines y tropas. Y le dijo, bueno, rompe el acuerdo y el canal, ¿viste? Ustedes saben la historia de Panamá. Panamá era Colombia. Y en un momento los Estados Unidos, para el siglo XIX, le puso barcos enfrente al Congreso y le dijo, me dan el canal. Le iban a dar el canal, pero hubo una movilización. Colombia decidió no darle el canal y entonces presionó para la fundación de un Estado independiente de Panamá que le dio. O sea, el canal siempre fue un elemento geopolítico estratégico para los gringos. ¿Y qué definió el presidente? Que es de derecha. No es que sea ningún zurdo, digamos. Definió que los buques gringos pasan gratis por el canal. Y andá a saber qué más definió, pero de lo que nos enteramos que se definió un poco eso. O sea, el mundo que nos toca dar la batalla está complicado. Podemos hacer que no vemos, nos podemos poner orejera, está complicado. Estamos en un momento de declive relativo del peso económico de la principal potencia, que siempre fue agresiva para acá y está siendo más agresiva que antes. ¿Y esto en qué impacta? Y bueno, no sé si Milei va a terminar el gobierno o va a terminar preso, o qué va a pasar con la Argentina que está peleando ahora, pero no es que no te importa acá, te pega. Y estas cosas a veces es incómodo explicarlas, y cuando no las explicamos, después nos damos la cabeza, iba a decir las guampas para ser un grosero, pero no para la cabeza contra la pata. Ni hablar del escenario global, del que nos siguió en Gaza, no voy a hablar de eso. Pero sí tenemos que hablar también de eso, porque la ruptura de la regla de juego para un proyecto que es emancipador no es que no te importa, te importa. No solo por humanidad, por sobrevivencia. Y el riesgo, o sea, hace poco puso un marín de embajador de México que rápidamente dijo que México, justo ahora que gana la izquierda, tiene organizaciones terroristas de la droga y pone portaaviones frente a Venezuela. Estamos en ese momento dando la discusión, no en otro momento, en ese contexto. ¿Por qué digo que esto es importante? ¿Qué pasó en los 3 periodos de gobierno del Frente? El Frente sabía gobernar bárbaro y se olvidó de gobernar en el último periodo de gobierno. O sea, éramos unos cracks gobernando y de golpe en el tercer periodo de gobierno del FA nos olvidamos de cómo hacer las cosas. No. Tuvimos un tercer periodo condicionado por una situación internacional. Así como los 2 primeros tuvieron condicionados por una situación internacional con algunas cosas favorables, otras no, la crisis del 2008. Pero el pueblo uruguayo conquista con el Frente Amplio el gobierno en un contexto de un país despedazado, y voy a ir después al tema de la deuda, porque me parece que ayuda a entender hoy uno de las limitantes más fuertes que tenemos para la discusión del presupuesto, despedazado económica, socialmente, hasta los flecos, el indicador que quieras agarrar, banco hipotecario fundido, Banco República con patrimonio por debajo del mínimo que se sigue, 1 de cada 4 trabajadores ocupados en la pobreza, el dato que quieras, presupuesto educativo, el que quieras agarrar. Pero se dio un fenómeno que nadie veía, porque a principios de los 90, las militancias de izquierda, como que reflexionábamos, decíamos, el mundo, yo recuerdo trabajos de Samir Amin, el mundo tiene 3 centros de poder, esto es lo que pensábamos las izquierdas en los 90, que los Estados Unidos, Europa y Japón, que han concentrado tal capacidad económica, de ciencia, tecnología, financiera, militar, comercial, con términos de intercambio brutales para lo que eran las colonias y lo que dejaron de ser colonias, pero que tuvieron relaciones medias neocoloniales en el sur global, han logrado tal nivel de concentración que difícilmente puede haber algo que surja de las periferias. Bueno, esa reflexión que hacíamos en los 90, nadie vio venir lo que pasaba con China. Nadie vio venir. O sea, no. Hoy podemos. Pero lo que nos pasó en los gobiernos del Frente Amplio es que hubo un fenómeno global, que es que China emergió de manera a niveles de crecimiento inéditos en la historia, un fenómeno económico nunca visto, pero que tuvo una cuestión global, que es que como 30 millones de chinos por año dejaban la zona rural para ir a la zona urbana y reclamaban, pasaron a comer mucho más, el precio de los alimentos cambió.
Y los términos de intercambio de los que producimos alimentos, que somos nosotros, tuvieron un escenario favorable. Pero los dos primeros gobiernos del Frente Amplio se dieron en un contexto donde tenías un gobierno con otra sensibilidad, esto es indiscutible, libertades sindicales, negociación colectiva, fortaleza de las empresas públicas, pero una situación global favorable. 2013 esto se entra a complicar. Se cae Argentina y se cae Brasil. Y en la historia económica del país, cada vez que se cayó Argentina y Brasil, nos llevaron puestos. A nosotros habíamos explicado muy poco esto, de que algunas de las transformaciones dependen de determinadas circunstancias globales. De una parte de la sociedad dijo, bueno, ustedes estaban resolviendo a un determinado ritmo los problemas de la sociedad. Claro, uno ve el margen cuando la economía crece 5 puntos por año y otro cuando se planta o crece a 1. Y a partir del 2015 empezamos a tener problemas de todo tipo. Para no tener que ajustar salarios y jubilaciones nos empezamos a endeudar. Creció el déficit. Las propuestas en materia de salario ya eran más de empate o de crecimiento moderado. O sea, el crecimiento de los ritmos de inversión fue más lento. Pero sobre todo la explicación política no apareció. Y cuando no hay explicación política, porque fue un mérito lo del 2015 al 2019, que se haya caído Argentina y Brasil y no te hayan llevado puestos, nunca había pasado. Resististe de alguna manera. Pero para una parte importante de la sociedad, ¿qué me importa Argentina y Brasil? Si yo crecí a 10 y ahora crezco a 1, tu culpa. ¿Por qué? Porque explicamos insuficientemente que los procesos de transformaciones no se resuelven en el escritorio de la voluntad del gobernante. Esa sería una tontería. Entonces me parece que hay una dimensión esta que es global que hay que tener en cuenta. Bueno, hoy tenemos que tenerla en cuenta. Estamos en este escenario. La segunda dimensión, y me estoy yendo largo en la previa, es la dimensión histórica. O sea, un gran triunfo. Nosotros estamos hoy enfrentando un presupuesto en medio de un contexto. Ese contexto es el contexto de una brutal ofensiva del capital contra el trabajo que lleva casi 60 años. Brutal. Brutal. Y podría hablar, un día me tienen que invitar solo a hablar de esto. Y nada más que esto. Porque me parece que es fundamental. Por eso tiene un enorme mérito cada vez que colocás elementos. Por eso fue tan importante en el 2005 la ley de negociación colectiva. Porque da nadar contracorriente. Mientras los sectores del poder te imponen. O por eso es tan importante la discusión tributaria que tiene el presupuesto arriba de la mesa. Yo estoy loco en la vida. Si me mandan voy a decir que no son impuestos, pero estoy encantado de decir que son impuestos. Encantado, si no, que hay sectores que tienen que pagar más. No me parece que tengamos que pedir permiso, pero no importa. Me parece que es muy importante que nos planteemos disputas redistributivas. Respirar. Es más, si no tuviera el presupuesto componentes redistributivos, yo tengo los números ahí, tendríamos un lío de apartar a caballo. O porque estabas obligado a endeudarte, o porque estabas obligado a ajustar. Es valiente que pongamos arriba de la mesa cuestiones tributarias. Después uno puede decir, yo quería más, yo quería menos, mucho, no importa. Eso es táctico. Lo importante para una fuerza política son aspectos estratégicos. Porque tenemos una ofensiva mundial del capital contra el trabajo, que si uno le tiene que poner fecha de fundación, puede encontrar 2 fechas. El desprendimiento del dólar del patrón Ora o a principios de los 70 y la dictadura de Pinochet. Son como 2 momentos de inflexión de una revancha del capital contra el trabajo. Hay un estudio que hace Gustavo Viñales en FESUR hace un mes, que ubica un dato, por ejemplo, dice, del 2000 al 2020 los sectores potentes económicos de la OCDE tributaban un 32 y en esos 20 años pasaban a tributar un 23, 9 puntos menos. Pero no en Uruguay, mundial. O sea, globalmente los sectores poderosos te chantajean de tal forma que hacen que cada vez pongan menos. Y llegan a niveles de concentración brutal. Esto es un fenómeno económico, pero es político-cultural. Se aplicó a partir del terrorismo de Estado con las ideas de Friedman. Voy a ir un poquito más tarde.
En el 44 o 45, no me acuerdo bien la fecha, pero es uno de esos 2 años, se publica un libro que es El camino de la servidumbre, de Hayek. Si alguien sabe el año me dice, pero es uno de esos 2 años. Es un poco la Biblia y un grupo de fanáticos que se reúnen en Monte Pellegrino, los idiomas son un desastre, en el año 48. Ahí estuvo Friedman, Hayek, Van Mises, Karl Popper, el de la sociedad abierta y sus enemigos. Era una especie de club de Milei, digamos. Son pensadores que en su cabeza tenían la idea de que el mercado resuelve todo, hay que liberar al mercado. El mercado es el libre asignado de recursos y que el Estado es el enemigo mortal. Y eran mirados como un grupo de lunáticos, un pensamiento marginal. Nadie les daba importancia, nadie. Y pasaron, después de la experiencia del Chile de Pinochet, y sobre todo 79, 70 y 81, 82, que gana la Thatcher, gana Reagan y gana Kohl en Alemania, pasaron a ser los popes de la economía. Y a partir de los 90, la economía es esto y no es nada. Es esto que dice la gente. No hay otro camino. Apertura, desregulación, libre, privatización, mercantilización de la vida. No solo un fenómeno económico. Todo se puede vender y comprar y tu felicidad vale de lo que tenés. Es un profundo fenómeno ideológico, cultural. Usted es lo que tiene. Y tenés que ser distinto, distinguirte del otro y tener más. La Thatcher decía, donde ustedes ven en sociedad, yo veo individuos. Es muy emblemático cómo el sistema público de vivienda británico, que otorgaba viviendas de calidad a cambio de casi nada de tu ingreso, pero no eras propietario, los propios que tenían el sistema de vivienda resuelto salieron a pedir querer comprar, endeudarse, embargarse y tener que vender y irse a una periferia. O sea, acompañaba el fenómeno económico, el fenómeno espiritual, cultural, de la comercialización de todo. ¿Por qué digo esto en términos históricos? Porque un proyecto es el proyecto material, la economía, el porcentaje que va al lado de algo, el salario, para resolver lo inmediato, pero simultáneamente, con una fuerza que tiene las banderas que tiene nuestra fuerza, es un debate de ideas, del deber ser ético, conceptual, y para eso tiene que estar organizado. Y no lo resolvé por ti. O sea, yo no estoy en contra de las nuevas formas de comunicación, digo, la comunicación política precisa de intercambio de otro calado. Porque fíjense que este puñado de lunático elabora su teoría en medio de una condición adversa, porque voy otro poco más para atrás, y prometo no irme mucho más para atrás, pero a la salida de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda y el movimiento obrero eran la gran potencia ética, porque no se había derrotado solo al nazismo. En la Francia, ¿qué hizo la derecha en la Francia? Colaboró, era la Francia de Vichy, de Paten, la mitad del territorio trabajando para los nazis. En Italia, o sea, en amplísimos sectores, los sectores de la derecha, 8 de cada 10 nazis murieron en el frente oriental. O sea, en la Inglaterra de Churchill, elecciones del 45 las gana el Partido Laborista, que era un partido de izquierda. No era esta baba que es ahora, era un partido de izquierda que nacionaliza los principales bancos, las principales industrias, y con banderas rojas cantaban los himnos internacionales. Italia reforma la Constitución a la salida de la Segunda Guerra con un primer artículo de la Constitución que dice: Italia es una república fundada, está vigente hasta hoy, fundada en el trabajo, de trabajadores con las fábricas ocupadas. Francia convoca una constituyente que establece en un plebiscito la propuesta de que la propiedad social está por encima de la propiedad privada. La China en la lucha colonial, el Mao que había hecho la larga marcha, terminó con 7.000, tenía casi 1 millón y terminó con la revolución neocolonial. En Uruguay se discutía la reforma agraria y deriva en el Instituto de Colonización. Estados Unidos una reforma tributaria por franja, 24 franjas, que la franja más alta pasó a aportar un 91% con adicional. ¿Por qué? Porque tenían un julepe bárbaro. Y se construye el estado de bienestar en Europa y un montón de revoluciones neocoloniales producto de esa correlación global que marcaba la cancha. Ahora estamos en otra correlación, de 60 años de ofensiva del capital contra el trabajo, de destrucción del pensamiento colectivo, el pensamiento... Esto tiene mucho valor, mirado en perspectiva histórica.
pero nos acostumbran a mirar sin perspectiva histórica. Mucho valor que hayamos reconquistado el gobierno, tiene mucho valor después de una piña como la que nos pegaron. La tercera dimensión, y digo esto y ya voy para el presupuesto, es la dimensión social. La dimensión social. O sea, la política son relaciones de conflicto. Particularmente entre el poder y la justicia. Movimiento que lucha por la justicia y las relaciones de poder. A cara descubierta. Todas. Están apagando el coso, ¿no? Dice se emballó. En el momento. Y vamos a amanecer acá. A ver, todos los procesos sociales, todos, el esclavismo, murieron más gringos en la guerra de secesión que en las dos guerras mundiales sumadas. Y fue el factor 1 para tragarse México 25 años antes de la guerra de secesión. México abole la esclavitud y los propietarios del sur decidieron tragarse la mitad de México. Las luchas anticoloniales, que fueron movimiento de millones, las luchas del movimiento obrero contra la desigualdad de género, movimiento de millones. En la política expresa intereses y está bien. En ese contexto, la izquierda, recuperando el gobierno, tiene que enfrentar el primer presupuesto. Y la verdad, el escenario es un espanto. O sea, O'Donnell lo explica técnicamente. Que lo que dice, y acá hay unos cuantos veteranos, como yo, entonces me pueden ayudar a ponernos en el peor déficit fiscal del primer año de gobierno de los últimos 35 años. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó hace 35 años? El primer gobierno de Sanguinetti le dejó ese déficit a la calle de verdad. ¿Qué pasó cuando asumió la calle? Hizo un ajuste fiscal que no nos dejó una muela en el lugar. O sea, el ajuste fiscal que hizo la calle Po con el 15% sobre las inversiones, te dan ganas de abrazarlo, te da ternura. O sea, es así. Ajuste fiscal fue ese, potente, brutal, en todas las planas. IVA, impuesto a los sueldos, pum, rebaja, recorte, pum, todo, como 5 puntos. Estaba el ciudadano con Iju, que después me tocó tenerlo de tertuliano, era de la PP. Fue una vez, sí, fue una motosierra. Entonces, heredaste una situación fiscal. No solo nada, después que aparte te mintieron en la campaña, hay que decirlo. Pero digo, más allá que te mintieron en la campaña, agarraste una situación dura y con poco margen. O sea, el Frente Amplio tuvo una situación más dura todavía en el 2004, porque tenías mayor emergencia social y más deuda. La deuda era de unos 64 puntos la deuda neta y 105 la deuda bruta en el 2005. Y logramos del 2005 al 2012-2013 una especie de hazaña que fue atender un montón de demandas económicas y bajar la deuda neta a la mitad. ¿Por qué es importante bajar la deuda? Primero, porque el escenario de no pago de la deuda, que fue una bandera que se levantó razonablemente a la salida de la dictadura, porque salida de la dictadura, la deuda era de las dictaduras, o sea, no tenía legitimidad y había tenido que ver con la emisión masiva de dólares que generó quiebre de la relación comercial de la moneda no es para ello. Pero hoy no tenés ese margen, por varias cosas. Primero, porque tenés que salir a manguear este año para pagar las cuentas. Y nadie parece ser razonable que diga, yo voy a manguear para pagar las cuentas, o sea, tengo menos ingresos que lo que gasto, pero miren que yo estoy pensando en no pagar. Bueno, no creo que haya Dios que te preste en esa condición. Pero además porque la deuda esa que era ilegítima de la dictadura cambió de mano 500 veces en estos 40 años. Entonces no es deuda ilegítima de la dictadura, son mangazos que hacen el año pasado y el otro. Pero tenés ahí un problema. Ese escenario no va por ese lado. Si no va por ese lado, ¿qué otra variante tenés? Y ajustar. ¿Ajustar? ¿Cuál es el ajuste? Porque esto ya acaba de gobernar, tiene las manitos frescas de gobernar. Nos ganó la campaña electoral 2019 con un discurso que son unos cracks, hay que reconocerlo. Dijeron, yo puedo ahorrar 900 millones de dólares. Dijimos, ¡ah! No, pero no voy a tocar salarios, jubilaciones ni política social. Bueno, el resultado fue que ahorró los primeros 3 años tocando salarios, jubilaciones, política social. Y cuando en año electoral recompuso una parte por la lucha del movimiento obrero, otra parte porque se venían las elecciones
los niveles de salario, políticas sociales, el nivel de gasto quedó por arriba en 2019 y la deuda peor. Una deuda que era 40 y pico en el 2019, decían que era un espanto, pasa a ser 58. ¿El frente amplio va a pagar la deuda? No, se va a endeudar. El presupuesto que está arriba de la mesa es que nos vamos a endeudar, pero no a lo loco. Va a intentar endeudarte achicando esta relación de déficit. Para no ajustar, te vas a endeudar. Y para no ajustar, pones arriba de la mesa la cuestión impositiva. Y para mí hay un elemento político potente que la derecha está en contra de los impuestos. Cabildo no está en contra, pero se negoció con Cabildo, está obligado a negociar con alguien, si no, no tiene los votos, también es eso. Pero blancos y colorados, el grueso de la derecha votó en contra de las cuestiones impositivas. Entre las cuestiones impositivas y los cambios en la DGI te permiten en el presupuesto contar con un punto y algo del PIB, que se me parece que es poco, pero es un montón, son 1000 y pico de millones, para hacer dos cosas: achicar el agujero del déficit y tener algún elemento incremental para atender alguna política, que son prioritarias. ¿Cuáles son esos impuestos? Uno, el impuesto mínimo global. Y uno puede decir, pero eso es igual si el impuesto... No, a ver, en América Latina solo Brasil votó el impuesto mínimo global. No es que todo el mundo se sube el impuesto mínimo global. Y lo podía haber hecho el gobierno anterior. Hay que tomar la decisión de poner arriba de la mesa el impuesto mínimo global. Lo segundo, en un país que tenía 27.000 millones de dólares en el exterior de residentes, en acciones, ganancia de capital o depósito, y tuvo 62.000 millones en el 2024, medidas sobre este volumen gigantesco. No dice el Uruguay, qué rico que es el Uruguay. Lo que pasa es que es un pedacito chiquitito del Uruguay que es muy rico. Pero tenemos niveles de desigualdad que está bueno ponerlos arriba de la mesa en términos de que te interpelen. Pasen a pagar cuando compraron una acción a 100 millones, la vendieron a 150 y ganaron 50 millones. O cuando tienen ganancia de capital, o cuando le entra plata por... Fíjense que el que alquila una casa acá en el buceo, y tiene ingresos por la casa que alquila el buceo, paga el RPF. Si vos tenés una mansión en Miami, la alquilás, sos residente fiscal acá, no pagas un mango. Bueno, no es la revolución, yo entiendo, pero está bien que se tribute. Y yo me parece que está bien que los vecinos, que todos tenemos, vecinos, conocidos, amigos, hasta algún pariente blanco, colorado, nos expliquen por qué esto no. Porque si no, no hace síntesis política. Si hoy tenés un presupuesto que no ajusta, después uno puede decir, bueno, el incremento tendría que ser mayor, está bien, no ajusta a un escenario difícil. Para no ajustarte, te endeudás un poco más, vas a terminar con 60 y algo de deuda, achicás el déficit, eso sí, y pones arriba de la mesa discusiones tributarias que te permiten cambiar algunas políticas. Una, la salarial. O sea, el periodo pasado estuvo marcado por algo, 60 meses rebaja el salario. Que no se lograron 40. Pero no se lograron 40 porque los consejos salarios lograron frenar los 60 meses. Lograron convenios sin la votación del gobierno que evitaron que hubiera 60 meses de rebaja. Esto impactó en la rebaja de la jubilación. Bueno, el piso, porque la propuesta del Poder Ejecutivo es el piso. Yo tampoco soy neutral en los consejos salarios. Si los trabajadores logran algún puntito más, que en general siempre logran algún puntito más, voy a celebrarlo, ¿no? Y hay que ver después el resultado, porque los cambios no son solo institucionales. Y si pensamos que los cambios son institucionales, merecemos perder las elecciones que vienen porque es que no aprendimos nada. Los cambios son con el conjunto de la sociedad organizada, va a una política salarial que al menos garantiza el empate o crecimiento chico y crecimiento un poco más importante para los que ganan menos 40.000 pesos, que son la barra que está más jodida. Este es el piso. Ese piso debiera mejorarse en la negociación colectiva. Eso tiene que estar incorporado. Que también en los convenios salariales logre algún puntito más mejora que ayude a que más o menos la participación de los salarios vaya en anca de lo que crece la economía, y ese sea un factor para reducir la desigualdad. Segundo elemento que no tiene el presupuesto, pero sí tiene la política económica. Hay un fuerte esfuerzo en la inversión. No está en el presupuesto, pero está. O sea, hay unos 800 millones de inversión en transporte y obras públicas que no están en el planillado, pero que se va a hacer por el costado, con dibujo por el costado. Y vivienda, que tiene la inversión más o menos empatada,
hay una duplicación de la inversión de los planes sociales de vivienda, mejoramiento barrio, avanzar, juntos y el programa nuevo Crece desde el Pie, que se va a hacer con un fideicomiso y préstamo del BID por el costado del presupuesto. ¿Por qué? Porque también tenés que presentar que más o menos las cuentas no te despatarrán. Pero ahí tenés dos elementos que son importantes, porque si bien el incremento es 140 millones, el transporte de obras públicas son 800 millones por el costado. Y en vivienda son 350 millones para el periodo. Y no, o sea, técnicamente no está en el presupuesto, pero es plata que vas a tener que pagar, que vas a gastar y vas a tener que pagar. Y me parece que atiende a un costado, que es importante. La inversión pública, como vos tenés el nivel de incertidumbre que tenés, esto lo puedo decir yo, o Donny lo puede decir menos, porque es el que tiene que poner la cara para decir que todo va a estar bárbaro, ¿no? Y es el rol. Que vos tengas una fuerte inversión pública ayuda a que un factor que es clave, que es que ya haya trabajo. Porque tanto transporte de obras públicas como vivienda apuntan en un sector que es el de la industria de la construcción, que tiene fuertes encadenamientos productivos. O sea, la mitad del plástico que se fabrica en Uruguay va para la construcción, la mitad del sector siderúrgico también, canteras, balastreras. Lo podés colocar a nivel nacional, no requiere mayor calificación para ingreso. Y una de las claves de 2015-2019 fue la pérdida de puestos de trabajo. Perder puestos de trabajo y todo lo demás hay que despatar. Me parece importante que vos digas, el presupuesto no está en el presupuesto, pero la política del Frente Amplio tiene un componente de inversión pública importante. Más importante que los periodos anteriores. No es el socialismo. Pero esto está arriba de la mesa. Porque a veces en la discusión, es lo mismo incrementar inversión que recortarla. Y el resto de las medidas son medidas que creo que van en dirección. Todas las podés discutir en el sentido de mejorar. Porque el compañero que te quiere pararse en la discusión dice, negar todo, dice, pero el bono crianza, son 1000 y algo mango más. Sí, la boca para que no te importa. Para la mujer que está en esa situación, esos 1000 y algo de mango, anda a decirle que no le importa. O las becas para los gurises en secundaria. YouTube. El objetivo es que uno de cada 4 gurises que están en secundaria y tenga beca. No. Yo ya lo dije esto acá la última vez que vine, pero lo voy a repetir. Es poner arriba de la mesa el derecho a la educación. Y eso es conceptual. Si vos hacés como hicimos con las becas Uruguay Estudia, de las que me siento parte, pues fue una propuesta que nació el PCNT 2009-2010, que terminó llegando a 10.000 becas por vía del INEFOP, pero que tuvo muy poco protagonismo en la realidad de los colectivos de estudiantes y la comunidad educativa. Nos demostró, en el 2020, que llegó este gobierno, arrancó las becas y nadie luchó por las becas. O sea, si este tipo de políticas se dan desde arriba, y ese es un debate político, lo más probable es que no genere una síntesis en términos del derecho educativo. Pero lo otro, más probable, es que en vez de sintetizarlas como políticas de derecho, tengamos un enorme lío entre nosotros, porque tengas al otro día trompuda a la familia que no le tocó la beca. Diciendo yo que hago hora extra, que soy el crack, el número 1, y le dan al otro vago, que no quiere ser usted tan desocupado porque quiere. Eso pasa. Y venimos de una experiencia política donde eso nos atravesó, compañero. ¿Les recuerdan? Campaña 2005. 3 foros convocó Tabarení, voy a hablar de uno solo porque si no me voy muy largo. Pero era Uruguay productivo, Uruguay democrático, Uruguay social. En el Uruguay social había una síntesis que las políticas sociales eran doblemente perversas en Uruguay. O sea, nos tiene que doler mucho más el tema de los hogares y la infancia en Uruguay. Lo sacamos en el horno. O sea, institucionalizado en América Latina, 5 cada 100.000, Uruguay 325. Gurises pobres, 1 cada 3. La última vez que se hizo un estudio sobre anemia por falta de hierro en el país de las vacas, 30 o 40%. Informe de la Cámara de la Construcción con UNICEF de junio de este año, la mitad de los gurises en vivienda que está precaria. O sea, violencia sobre las infancias, 54% de las niñas. Mucho en abuso. O sea, está grave eso. Nos tendría que generar mucha rebeldía. Joder. Nos tendría que generar mucha rebeldía como están las infancias en Uruguay. Pero bueno, en esa línea, paquete de medidas, de ACE, salud mental, becas para gurí,
familia que está más jorobada, de buena crianza, de aumentar los salarios a los que están más jodidos, las combinás y son medidas que todas van a tratar de apuntalar al que está más bromado. Ahora, pensar que alcanza con la medida económica es una torpeza imperdonable. Porque cuando creamos la asignación, el plan de equidad, tuvimos un lío de apartar a caballo. O sea, con una cantidad, yo me acuerdo un taxista una vez. Me dan ganas de bajarme el taxista. Ah, yo soy el padre del Uruguay, me dice. ¿Padre del Uruguay? Sí, porque acá se embarazan estas para que yo les pague con mis impuestos, las asignaciones, cosas y así. Trabajadores. No estamos hablando de alguien que estaba en la aristocracia, en Gorlero o en no sé qué, que nunca pasó mal. Lo que quiero decir es que esta batalla va al costado. El gurí que no recibe la beca tiene que estar abrazando al otro, por más que después se organice y te pidan más, y la familia lo mismo. Y voy a poner otro ejemplo. Semana pasada la otra se votó un proyecto para acelerar la expropiación de vivienda por una cartera social de vivienda. Si es social es para el que menos tiene. El que menos tiene todos sabemos que difícilmente pueda pagar. Bueno, si le toca al que difícilmente pueda pagar, después no nos pongamos trompudos o nos enojemos porque vino el pichi al barrio. El debate es otro. Esa mujer con 5 gurises que no tiene ni water puede acceder a una solución y nos alegremos y construyamos otra ética. Para eso, que está en el presupuesto, porque es una parte de discusión política, es importante que nos pongamos al hombro el tamaño del desafío, porque si subestimamos esta discusión, lo más probable es que nos peguen un porrazo a la vuelta de la esquina. Termino con una cosa porque ya no fui muy largo. Tenemos una ventaja para este debate, que es el artiguismo. Nosotros somos artiguistas. Y Artigas encabezó una revolución popular. O sea, el manifiesto lo escribió en el 48 y Artigas estaba en 1815 ensayando una reforma agraria que tenía propiedad parcelada con propiedad comunal para los que venían del Chaco, Guaycurúce y Aipone. No, ya estoy terminando, yo entiendo la señal. Y 10 años antes le había dado 105.000 hectáreas a los charrúas en el Uruguay. Y se había hecho el sota como Blandengue cuando Rocamora los mandó limpiar a los charrúas. Es una deuda que tenemos ahí, ¿no? Increíble. El censo último demuestra que nos creemos europeos. O sea, los estudios genéticos dan que tenemos un 35% de mezcla originaria, pero nadie dice. Cuando te preguntan un 3, un 2, la colonización, otro día me invitan a hablar de eso, es otro tema, de lo duro. Pero me parece que el presupuesto tiene algunos desafíos políticos importantes. Y termino con esto, para no subestimar, la discusión comunitaria en general genera reacciones duras. Termino con una anécdota y le paso a Daniel. La Revolución Francesa tiene dos explicaciones. La guerra en general explica buena parte de todo. Francia había perdido la guerra en los 7 años, se había metido de caliente a apoyar la Revolución Norteamericana contra los británicos. Pero generó déficit y falta poco. Entonces el rey, Luis XVI, si la memoria no me tiene mal, Luis XVI, propone un impuesto a los nobles que nunca habían pagado impuestos. Si eras noble, impuesto no paga. ¿Para qué? ¿No? Los nobles se pusieron, pero munerizos. Movieron en los parlamentos, que no son los parlamentos de ahora, que había en la República, movieron tranca todo. Y en Francia, que había unos 28 millones de franceses, la mayoría campesinos, la nobleza era el 0,4% y el clero era el 0,6%. Entonces en las calles, las movilizaciones decían, somos 99 céntimos del reino, que después desembocó en somos 99 céntimos de la nación, no del reino. Hizo parir ideas republicanas. Los debates de este tipo de tensión redistributiva no requieren explicación técnica, requieren explicación política. El que le dice que no a esto, le dice que no a la beca a los estudiantes. Le está diciendo que no a la asignación familiar. Tienen que generar elementos de conciencia política social. Después discutimos si se puede más. No hay problema, esa es parte del debate. Pero me parece que el debate del presupuesto no es la explicación técnica de la gestión. No. Es la orientación política de un proyecto y eso requiere espacio para discutir, espacio para intercambiar, para poder hacer síntesis.
Una encuesta que se hizo a los trabajadores rurales, fin de periodo, tercer periodo de gobierno del FA, demostró lo siguiente. La mayoría pensaba que estaba mejor que antes del FA, la mayoría creía que estaba mejor porque al campo le iba bien, y la mayoría estaba preocupado porque no le pusieron impuesto al campo. No aparecían ni las 8 horas del trabajador rural como referencia, ni la negociación colectiva, ni la política salarial. Tenés que preguntarte cuál fue el esfuerzo político por sintetizar conquistas con la sociedad. Nosotros no somos de enojarnos con el pueblo. Tenés que ver si hiciste política con la sociedad o desde fuera. Este periodo es obligado a hacer política. Gracias. Hola. Vecinas y vecinos, buenas tardes. Ahora que se ha acercado al último momento, aprovechando que antes que se Oscar Andrade, a ver si los presentes quieren hacer alguna consulta sobre el presupuesto. Bien, entonces entonces hacemos una cosa. Va a hablar ahora, dejamos la palabra a la compañera senadora Betiana Díaz, y mientras tanto sirve a pasar un reclame que sobre el presupuesto del Comité Constitución. Los invitamos a pasar por la mesa de quisiteces. Tenemos hamburguesas, tenemos chorizos, refrescos, cervezas. Recuerden que el comité se autofinancia, tenemos que hacer algún dinerillo para después andar militando por el barrio. Y también tenemos una rifa, una cena de ravioles, vino, la salsita, el quesito rallado como para 2 personas, la pasta gentileza de la pastería, un comercio amigo del barrio, y bueno, le damos la palabra a la compañera Betiana Díaz. Así que los invitamos que pasen por la parrilla antes de retirarse con la hora. Muchas gracias. Bueno, compas, gracias por la invitación. Miren que esto es bastante complicado. Tenemos 2 vozarrones, ¿no? Acá, justo además, o sea, no es que no nos van a escuchar, pero es un esfuerzo. Se corta. Hay que tratarlo con cariño. En primer lugar, agradecerles por estar acá. Esto que decía Oscar también al principio. Bueno, problema con los micrófonos, no estaríamos en el comité. No sería el frente amplio si no tuviéramos problemas con el audio acá. Me acuerdo que hace unos años yo fui cooperativista de vivienda y en la campaña 2019 hubo un acto, ¿te acordás? En la costanera de andamos los gritos pelados sin garganta, pero hubo actividad, por suerte. Bueno, compas, en primer lugar lo que decía el Boca también, de agradecerles por estar acá, porque a mí me parece muy importante reconocer lo que hacen los compañeros y las compañeras que eligen sostener y construir el Frente Amplio todos los días, y más en un momento donde nos están bombardeando con la idea de que hacer con el otro no tiene ningún valor. Al contrario, mejor que el otro reviente, vos seguís largo. Entonces, destinar un puñadito de la vida a estar con los demás, a mí me parece que hay que reconocerlo y hay que reivindicarlo. Eso por un lado. Entramos en una discusión este año muy importante, que es el presupuesto nacional. Fresquito salido de diputados. Una gran hazaña de los compañeros diputados y de las compañeras diputadas, porque
en esta previa, en el cómo llegamos al presupuesto, llegamos en mayoría parlamentaria en una Cámara, ¿no? Y ahí no hay más perro que el chocolate. O sea, hay 48 votos y hay 48 votos. Y la estrategia que desplegaron los compañeros y las compañeras en la Cámara de Diputados fue un éxito. De sacarse el sombrero, realmente sé que uno de los puntales de esa discusión, y no me extraña para nada por haber compartido la discusión en Cámara con ella, fue la compañera Ana Olivera coordinando a todo el Frente Amplio, y realmente es admirable y va a hacer mucha falta en las próximas instancias presupuestales, porque muchos compañeros jóvenes, porque por suerte vieron que el Frente Amplio tuvo mucho recambio generacional. Estaríamos acostumbrados a esta idea de repetir que el recambio no se hacía con la cédula. No, sí, el recambio también se hace con la cédula. Se hace haciendo llegar a aquellos que nunca van a llegar a esos espacios de representación y de gobierno, pero también a las nuevas generaciones que tienen que seguir agarrando la bandera del Frente Amplio. Y en ese sentido hay un montón de compañeros y compañeras que se están formando para esas diferentes tareas. Bueno, un poquito más de previa, ¿no? El Boca lo explicaba muy bien en términos históricos. Nosotros nos pasamos los últimos 5 años hablando básicamente de 2 temas. Uno fue qué era lo que estaba pasando durante el gobierno de la calle, y otro era, bueno, qué era lo que teníamos que hacer para volver al gobierno y por qué habíamos perdido las elecciones, ¿no? Porque también nos costó procesar esta derrota, que nos dio un revés bastante importante y nos movió, por lo menos, ciertas ideas de cómo el gobierno tiene que estar al servicio de la gente y cuál era el rol del gobierno y la fuerza política. Básicamente, durante los 5 años de gobierno de la calle pasaron cosas que no nos sorprendieron. A ver, el factor sorpresa no está. Eso que decía Oscar, la mayoría vivimos en los 90 acá, probablemente algunos en la niñez, otros en la adultez, pero no hubo sorpresa, era el herrerismo gobernando. Lo que sí nos sorprendió fue en un momento donde es muy difícil no tener archivo permanente, por esto de que todo el mundo tiene una cámara, que todo el mundo tiene fotografía, que todo el mundo puede revisar un expediente público, que todo el mundo accede a las compras públicas, a todo esto, la voracidad de algunas cuestiones que pasaron ahí con respecto a, bueno, la entrega del puerto, ¿no? Como la mayor entrega de soberanía de este siglo, a otras cuestiones como aquella compra del dron que habían negociado con aquel que espió a Mario Vergara y a Charles Carrera. Millonaria, a través de la... en el medio especial no metido, pero a través de la empresa pública, UTE. Nada de lo que sucedió en definitiva fue una sorpresa, y a mí me parece que eso también nos obligó a pensar cuáles eran las estrategias de comunicación política para que la gente entienda algunos procesos que tienen que ver con cómo las decisiones que uno toma en la institucionalidad pública le cambian la vida a la gente. Porque yo hablo con muchas personas en mi barrio, yo trato de hacer este ejercicio de hablar con el que está fuera de mi cajita, no afuera de mi metro cuadrado, porque también uno después va quedando moldeado cúbico. Entonces empieza a pensar que todo el mundo tiene la misma percepción que uno de la importancia de la política, de la importancia de la organización, de la importancia de algunas medidas que se toman desde el gobierno. Pero hay una cosa que se repite mucho, que es esto de, bueno, a mí, gobierne quien gobierne, no me cambia la vida. La verdad, yo creo que la vida es buena. Esto se repite, es algo que se repite bastante. Y no es que te lo repita el más lumpen en términos más estrictos de la palabra lumpen, sino que te lo repiten compañeros y compañeras, muchas veces con una visión muy progre, que se sienten abrazados con el frente amplio, que se sienten personas de izquierda, que tienden a apoyar muchas veces cosas organizadas. Y en realidad, lo que hacemos ahí adentro del mármol le cambia la vida a toda la gente que vive en este país, y a mucha. Ahí, bueno, hay que hacer algún
Bueno, la cuestión es que En ese marco, la importancia de las decisiones que nosotros tomamos. Bueno. Bueno, en este marco, la discusión sobre lo que pasó en los 5 años de la calle no es menor y tiene que ver con los puntos de partida. Y nosotros nos preocupamos mucho de marcar estos puntos de partida porque explican demasiado cuáles son las restricciones y cuál fue la necesidad de recalendarizar algunas discusiones que el gobierno plantea. Primero, es el mayor déficit fiscal de los últimos 35 años. Y ustedes dirán, ¿qué fetiche con el déficit? No, bueno, el riesgo que tiene el Uruguay de pagar o no pagar, de poder afrontar sus deudas o no, hace que muchas veces eso se traduzca en que los intereses de nuestra deuda se paguen más, que son recursos que tenemos que destinar a eso y no al financiamiento de las políticas públicas. Pero además, en la presentación que se nos hizo del presupuesto a los legisladores por parte de O'Donnell, Yamandu y Pacha, en Suárez y Reyes, O'Donnell ponía un ejemplo y decía, no hubo un gobierno con tanta restricción fiscal desde el segundo gobierno de Sanguinetti, y era esto, ¿no? O sea, más allá del ajuste de la calle, lo que reventó de déficit y de cómo quedó aquel país que fue camino al precipicio. Y también nos encontramos con 10 puntos más de deuda, que además, cuando uno mira, ¿dónde estuvo? O sea, nosotros teníamos un déficit alto al final de los gobiernos de este ámbito, pero con otra lógica. Es decir, el déficit estaba en no ajustar los salarios, las jubilaciones, en no dejar la inversión pública, en no dejar de financiar políticas sociales. Esta fue una lógica totalmente distinta, porque esos 10 puntos de deuda no se tradujo en bienestar, o en mantener los niveles de bienestar que la gente tenía. Y cuando se ve el comportamiento del gobierno de la calle fue ese ajuste durante los primeros 2 años, pero que fue salvaje, y después el tirar a chancleta al punto de que estaban tan convencidos de que ganaban, que ahora fue divino cuando empezaron a asumir las intendencias entre ellos mismos, que se decían, che, dejate la intendencia ofendida, porque era gastá, a ver si llegamos. No llegaron igual, porque en realidad el impacto que tuvo en la vida de la gente, el nivel de ajuste que hizo el gobierno de la calle, fue demasiado. No les dio para recuperar el carnaval electoral, como nosotros le dijimos, ¿no? Era eso, poner más plata de alimentación en el año 24 que en el año 23, cuando estaba discutiendo en el año 22 que tenías una emergencia alimentaria severa, que estábamos todos ayudando a bancar olla. Y ese carnaval electoral no alcanzó tampoco a correr la percepción de que el que gobierna tiene que hacer otras cosas para que la gente viva mejor. No se puede responsabilizar de las decisiones políticas que toma, porque también hay una cosa que empieza a pasar con ese gobierno, que es esto de, pero acá no venimos a hacer política. Decían los ministros, el secretario de Estado electo por un partido, designado por un gobierno. No, ¿cómo que no venís a hacer política, mami? O sea, perdón, pero cuando Arbeleche decían es técnica, pero las decisiones que toma son políticas. Porque cuando definió pelearse con el Consejo Fiscal Asesor, que le decía, no, mirá, este aumento de tope de deuda no tiene sentido en el marco de lo que estás planteando, no hay ningún cambio sustantivo en términos de lo que es los precios. Se fue peleándose con la institucionalidad, la hermosa institucionalidad fiscal que armaron, que no les sirvió para nada, porque de hecho incumplieron con todo. Pero lo que venía sucediendo previo al gobierno de la calle era que el Estado uruguayo amplió las capacidades como nunca. Es decir, el Estado se empezó a hacer cargo de un montón de situaciones y de ampliar el nivel de protección social sobre la población como nunca había sucedido. Y eso lo sentimos todos en nuestras vidas, porque fue la transformación profunda del Sistema Nacional Integrado de Salud, la universalización de algunas prestaciones, la creación de nuevas prestaciones focalizadas también, la posibilidad de subsidiar, por ejemplo, el acceso a diferentes estudios
algunos estudios que necesitaban las familias que no podían pagar, ¿no? Pero eso nosotros decíamos, bueno, la seguridad social, cuando discutimos en el marco del gobierno de la calle, no es únicamente la jubilación o la pensión. Es además el primer screening que se hacen las embarazadas en el primer trimestre de embarazo. Es decir, la seguridad social tiene que ver con eso y la protección social de las personas también. Entonces, bueno, ese Estado que había ampliado sus capacidades necesitaba más funcionarios, necesitaba más institucionalidad, necesitaba más llegada al territorio. Todo eso sucedió. ¿Qué pasó? Sácate, recorte brutal, tabla rasa, ¿no? 20%, no se llenan más vacantes. Pensando en que a veces cala a la izquierda también este discurso de que no se necesita más Estado o más funcionarios, es muy simpático porque hay una caricaturización del empleado y de la figura del empleado público, que es grosera, además. Se puede separar de cómo se aterriza y se ejecuta una política pública, como por ejemplo, la inspección de los servicios ganaderos, que es nuestro sello de calidad en el mundo. Esto nosotros lo poníamos de ejemplo, los tipos se rifaban hasta eso en la administración pasada. Tipos que son camperos desfinanciaron como nunca las políticas de desarrollo rural, particularmente aquellas que le llegan a las familias, a los pequeños productores, a la producción familiar y a las mujeres rurales y a los jóvenes rurales. Además de que hicieron pelota colonización. Bueno, en el marco además de ese deterioro enorme de las capacidades del Estado, tenemos todo esto, ¿no? Restricción fiscal, déficit y deudas que eran mucho más altas que las que nos dejaron. El Frente Amplio definió en un plenario de plan político salir a explicar todo esto, es decir, cuál era el punto de partida. ¿Por qué? Porque es un punto de inflexión para entender por qué hay algunas cosas que no se pueden hacer tan rápido como nos gustaría. Y ese programa que nosotros escribimos, que demoramos años en escribir y de que participaron miles y miles de compañeros y compañeras, que se llamaba Tiempos de Esperanza, Tiempos de la Gente, ponía arriba de la mesa algo que es una señal de identidad frente amplista, que es que nosotros no pensamos únicamente en el corto plazo, ni que nuestro fin como fuerza política es el gobierno. El fin último no es gobernar, jamás. Es transformar radicalmente esta sociedad que es injusta. Y nosotros no queremos una sociedad más justa, porque un poquito más justa es hacer algunos ajustes ahí, ya está. Nos podemos conformar en cualquier momento, sino que como personas de izquierda nos planteamos transformaciones y cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Y eso no se hace en 5 años y el Frente Amplio lo tiene claro. Lo tiene claro y hay ejemplos de sobra. Yo siempre pongo lo visionario que fueron los compañeros que entregaron la primer computadora del plan piloto Cardal, que fue el plan piloto del plan Ceibal, para 10 años después ver gurises compitiendo en la NASA, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que a corto e inmediato plazo los cambios estructurales son difíciles de instalar y que entonces lo que necesitamos es generar rutas hacia esos cambios. En este programa se escribió de todos los temas que se gestionan desde el Estado y de los que no, de los que nos competen a nosotros como militantes sociales y políticos, pero sobre todo se hizo algo interesante, que fue esto de las acciones prioritarias. Porque si, bueno, yo puedo decir que estoy a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. El tema es, bueno, ¿y cómo resolvemos acá? Entonces, a partir de cada eje hubo una prioridad, y esas prioridades después se aterrizaron en medidas muy concretas que se presentaron en septiembre del año pasado, fresquito, hace un año, en Colonia. Y eso fue lo que eligió la ciudadanía uruguaya, por amplia diferencia además, por amplia diferencia. Porque entre otras cosas, a mí me parece muy importante esto que planteaba Oscar, de cómo nos apropiamos de las acciones políticas que vamos gestando, porque tienen mucho pienso y tienen muchas horas de hombres y mujeres atrás. Porque en realidad una fuerza política que estaba fundida, que tenía todos los medios en contra porque pusieron carradas de plata en los medios, ¿no? Millones y millones de dólares le aseguraron a los canales privados, logra romper con esta idea de que el escenario además era paritario, no fue paritario.
100.000 votos de diferencia no es un escenario de cabeza a cabeza. Y eso tuvo que ver con el rol de la militancia frente amplista, la sectorizada, la no sectorizada, la de los bases, la de la dirigida, la de todos los que salimos a poner la cara y a pedirle el voto a los vecinos, hablando de los temas importantes desde cierto pragmatismo que tenía que ver con atender los problemas urgentes también, ¿no? Porque si vos te recorriste el Uruguay y el planteo más angustiante que tenía en la familia era que llegaban a fin de mes a la farmacia del hospital y no tenían medicamentos, uno le podía plantear una gran reforma y segundo piso de transformación del sistema de salud, sino lo que le tenía que decir era, bueno, una de las acciones prioritarias es volver a tener medicamento en la farmacia de ACE. Ahora, en el diseño de este presupuesto, todas esas acciones prioritarias están reflejadas. Están reflejadas. Nosotros definimos que no podíamos mirar para el costado cuando los pobres más pobres de todos los pobres del Uruguay, y eso es indiscutible, y es así hace mucho tiempo, son los gurises de 0-3 años. Y lo que yo repito siempre es que nosotros no podemos discutir sobre los problemas en términos de cómo financiamos las políticas públicas diciendo que esto es el futuro, porque esos gurises ya nacieron, ya están pasando hambre, ya están pasando frío, ya salen de la internación del nacimiento a ir a una casa que no les asegura en invierno la sobrevida, por ejemplo. Entonces, el eje central en infancia tiene que ver con atender una situación que rompe los ojos en este Uruguay. En este Uruguay que destaca porque asegura derechos, porque es una democracia plena. Bueno, tener un centro en la primera infancia es importante. ¿Se resuelve esto? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Se resuelve esto con transferencias o solo con la discusión económica? No, de ninguna manera. Y otra cosa que fue un aprendizaje grande, que yo espero que nuestro Ejecutivo pueda sintetizar bien, es cuando nosotros ensayamos respuestas muy fragmentadas, es decir, te doy 1.000 pesitos para esto, pero no te acompaño, no te pongo servicios públicos en el barrio, no te garantizo el acceso a la educación, no pongo, por ejemplo, policía comunitaria, no tengo programas de educación no formal cuando el sistema educativo formal no te retiene, y voy a fallar. Es un fracaso el día que yo retiro esa prestación. Entonces, cuando nosotros hablamos del diseño de las soluciones más integrales, los problemas de convivencia que tenemos hoy en el Uruguay, de convivencia y de seguridad, no se combaten únicamente con dinero para la infancia, sino que hay que hablar de todas las dinámicas que tenemos instaladas en nuestro territorio y que están muy relacionadas con cómo el Estado a través de diferentes dispositivos puede apalancar en su desarrollo, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos espacios que sean generadores de comunidad. Los problemas de salud mental, ¿los vamos a resolver únicamente con abordaje médico? No, tenemos que generar comunidad, por eso lo de los centros ni silencio ni tabú. A mí me parece un proceso muy interesante, ¿por qué? Porque entre otras cosas, si nosotros no discutimos que lo de fondo es que únicamente con atención médica no vas a resolver los problemas de la salud mental, porque la salud mental y el estado de la salud mental es una responsabilidad colectiva y comunitaria, y ahí hay que poner en el centro en que tampoco únicamente aliviando un síntoma vas a lograr quebrar con estos números récords que tenemos lamentables de suicidio en Uruguay. ¿Por qué? Porque si vos sos una persona, una madre con gurises a cargo, que gana 25.000 pesos, que está atormentada porque no llega a fin de mes y no sabes si vas a comer al otro día, no sos dueña ni de comprar una Coca-Cola a final de mes, si tenés cumpleaños de un pibe, y bueno, probablemente sea difícil que logres salir de una situación en la que realmente tu estado de salud mental mejore, ¿no? Entonces, hay algunas medidas importantes que ponen el centro en esas urgencias que nosotros veíamos, ¿no? Primero, en primera infancia, esto está rodeado de varias medidas, esto lo planteaba el Boca también, es decir, es la transferencia del bono crianza, pero también son los programas
de trabajo protegido que tienen una prioridad en las madres con hijos a cargo, porque las 4 horas no son casuales, las del Uruguay Impulsa. Y a mí me gustará más o menos. Lo real es que si nosotros hoy no tenemos espacios de trabajo protegidos porque las mujeres no logran insertarse en el mercado de trabajo y las más pobres menos, todavía menos si tenemos gurises a cargo, bueno, podemos discutir en la teoría lo que queramos. El tema es que esas gurisas van a seguir por fuera y desafiliadas de toda lógica de las que les permita financiar las necesidades que tienen, ¿no? Entonces, el centro en tener medidas específicas como las 4 horas en el Uruguay Impulsa, lo que les asegura es que no solo mejore su trayectoria laboral, porque nosotros no queremos que la gente viva de las prestaciones únicamente. Y estaría perfecto. Creo que yo, militante de la renta básica universal, no queremos que la gente viva únicamente de las prestaciones, queremos que cambie su trayectoria de vida. Queremos que tenga otras posibilidades. Por eso nosotros decimos que este presupuesto lo que tiene que generar son oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando también incluimos ahí el programa Crece desde el Pie, es la oportunidad de que esos gurises crezcan en un entorno un poquito mejor. Que no les significa una gran y enorme inversión, y que no significa una reforma radical de lo que es una vivienda a veces, o un realojo completo, pero es garantizarle que no se van a morir de calor en verano, no se van a morir de frío en invierno, que van a tener acceso al saneamiento, por ejemplo, que aquí no lo pueden hacer, porque están asentadas, porque es inviable que puedan hacer ese tipo de cosas, que van a tener un baño, que van a tener determinadas condiciones de habitabilidad. Y además hay también otra medida que acompaña en esto de tratar como de dar una respuesta mucho más integral, que es la ampliación del tiempo pedagógico, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque todos sabemos que la discusión sobre que los cuidados son una responsabilidad colectiva, comunitaria y del Estado también está sobre la mesa, pero si vos no tenés la disponibilidad de acceder a un lugar donde dejar los gurises cuando vas a laburar, por más que te salga una chanta, a veces tenés que hacer 44 vueltas o cuentas a ver si no cambiás plata para ir a laburar. Porque los pibes se tienen que quedar con alguien, y si no tenés redes de cuidado, es imposible que pases tener, aunque sea la opción de salir a laburar. Pero además porque la escuela genera comunidad, genera ciudadanía, los pibes no están en la calle. Se puede hablar de poder tener otros modelos de vida, y es el problema que tenemos en los barrios, es que los gurises tienen como espejo a Marcelo, que parece un jugador de fútbol pero es un narco. Y eso es lo que tienen como modelo muchas familias, particularmente en las periferias de las ciudades, ¿no? Hay otro eje que aparece también como prioritario, que es la seguridad, pero es la seguridad también abordada de otra forma, que es también en paralelo a la convivencia, por ejemplo, la inversión en el programa Más Barrio y en el Plan Nacional de Seguridad Pública, que como Frente Amplio con Paola Beltrán, con otros compañeros y compañeras, estamos participando como representantes del Frente Amplio en este espacio, que es la construcción de un Plan Nacional de Seguridad que no se discute únicamente con los partidos políticos, desmembrando la propuesta de otro, sino que se construye con las organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones, con las cámaras empresariales, con los trabajadores y trabajadoras que tiene la seguridad en sus diferentes instituciones, y también con los partidos políticos, ¿cómo no? Pero este abordaje que tiene que ver con tener un eje, por ejemplo, estratégico en una reforma penitenciaria, que tenemos, a ver, hoy hablar de la seguridad y no hablar de la cárcel es dar una discusión. Yo tengo esta canaleta hace mucho tiempo, ustedes capaz que la conocen, yo presido la Comisión de Seguimiento Carcelario, y realmente el lugar de la cárcel en los problemas de la seguridad es cada vez más pesado. ¿Por qué? Porque en realidad las cárceles uruguayas son criminógenas, y porque además fallamos en las recetas que ensayamos siempre, unos y otros. Nadie niega que con buenas o malas intenciones, yo qué sé, pero fracasamos. Tenemos 16.000, casi 17.000 personas presas en este país, más las 10.000 que están en alternativa. En un país así, o sea, estamos
el país que más prisioniza por cada 100.000 habitantes y además, en América Latina, ¿no? Y además en el mundo estamos siempre dentro del top 10. Entonces realmente, cuando se piensa en cómo se construye el presupuesto y se ve que, por ejemplo, dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación hay un centro primero hay una prioridad en el Instituto Nacional de Rehabilitación dentro de lo que es el presupuesto de la seguridad. Pero además hay un centro en el convenio con instituciones sociales, con organizaciones de la sociedad civil y con el fortalecimiento de las medidas alternativas. Porque hay discusiones que nosotros tenemos que tener para hablar de la infancia. Por ejemplo, nosotros tenemos 70 bebés presos en Uruguay que están aprendiendo a gatear en la cárcel. ¿Qué futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la perspectiva de vida y de salida de esos gurises? Cuando vuelvan al barrio, cuando dejen de vivir con sus mamás dentro de la cárcel. Por ejemplo, tenemos niños que todo el tiempo se están vinculando con la cárcel, porque van a visitar a sus familias en una situación de violencia institucional total. ¿Quién está pensando en esas infancias? Y tenemos los gurises que pernoctan en la cárcel por una cuestión de revinculación, que van y pasan el fin de semana en la cárcel con sus mamás. Digo, también hay infancias que están invisibilizadas en estas prioridades que nosotros definimos y que son parte de la cuestión de qué país y de qué sociedad estamos construyendo. Y después también lo otro, compañeros y compañeras, que es esto de, bueno, tener un eje en el crecimiento y en el empleo para apalancar ese crecimiento y esa redistribución, que es algo que el Frente Amplio ya ensayó. Es decir, es cierto que las condiciones externas no son tan favorables como en otro momento, pero la proyección es que el Uruguay va a crecer. Y en ese sentido nosotros tenemos que hacer algo de lo que estamos convencidos, que el Estado sea el motor del desarrollo nacional y empezar a discutir, por ejemplo, bueno, cuáles son las medidas para apalancar el desarrollo de las pequeñas empresas que generan más de la mitad de los empleos que hay en el Uruguay, que son el 90% de los empleos. Por ejemplo, a alguien le puede parecer muy lejano hablar de este desempapelamiento, desburocratización, pero en realidad a muchos de los que en realidad se están generando la changa, o están generando la changa para 4 o 5 más, se le va la vida. Se le va la vida en poder simplificar los trámites que tiene que hacer. Y lo otro es asegurar las condiciones para tener innovación en las empresas uruguayas. Eso es algo que se había empezado a trabajar en el último gobierno del Frente Amplio, donde el Frente Amplio el gobierno subsidiaba la contratación de los gerentes para incorporación de tecnología en muchas de las áreas productivas, pero logramos hacerlo poco, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos también es tener algunas políticas que estimulen esto para mejorar la producción, para mejorar la calificación de los trabajadores y de las trabajadoras. Esto de pensar que la formación de los trabajadores y de las trabajadoras tiene que ser distinta, y que no se puede solo bajar el bache cuando te quedaste sin laburo, sino que tiene que realmente ver cómo reconvertir a muchos trabajadores que siguen siendo desplazados de sus puestos de trabajo. Requiere también dar algunas discusiones que no son ni simpáticas ni fáciles de dar, pero yo este ejemplo lo pongo mucho. Si yo soy una gurisa que gana 25.000 pesos, me quedé sin changa, ¿no? Me despide, me quedo sin trabajo, cierra la empresa, situaciones que pasan, y lo único que tengo como alternativa es hacer un plan de formación de auxiliar de ventas telefónicas. Bueno, probablemente eso no tiene mi trayectoria laboral, ¿no? Bueno, básicamente lo que nosotros planteamos con algunos programas de trabajo protegido y con la discusión también de algunos cursos de que está articulando con la DINAL y que ya tiene otra actitud totalmente distinta en poco tiempo desde que asumió el gobierno. Bueno, ahí lo que planteamos es que este es el presupuesto que va a generar las condiciones para instalar un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en Uruguay. A nosotros no nos alcanza con 5 años Frente Amplio, no nos va a alcanzar. Tenemos que tener otro ciclo de gobierno frente amplista que nos permitan justamente caminar en el sentido de las transformaciones que el Uruguay requiere y que tiene que ver con discutir esto que planteaba Óscar, de aquellas medidas que nos acercan a la justicia social, como por ejemplo, cómo es la redistribución de los recursos en este país. Por eso mismo, porque no puede ser
que los pobres más pobres de esta sociedad, en un país donde cada vez nacen menos niños, que sabemos quiénes son, que sabemos qué comen, qué no comen, cuánto cobran de transferencias, si van a la escuela, si los vacunaron, si ejercieron violencia sobre ellos, sabemos todo, los tenemos identificados. Puede ser que no logremos interrumpir estas trayectorias que los empujan no solo a la pobreza extrema, sino que también los empujan al encierro muchas veces, ¿no? Y este círculo casi que irrompible que es el uso problemático de droga, la calle, el delito, la cárcel y así de forma interminable. Y otro eje importante que no me quiero saltear es el desarrollo y el financiamiento de algunos planes específicos de salud mental, que es uno de los problemas más grandes que tenemos que discutir como sociedad, y yo creo que ahí necesitamos justamente mayor articulación interinstitucional entre los diferentes ministerios y organismos que tienen que ejecutar esto, ¿no? Primero porque tenemos un problema enorme como sociedad con el uso problemático de sustancias y de drogas, y porque además no tenemos dispositivos que logren romper con esta lógica que se nos instala, que a todos les queda un poco incómoda, que es que cuando una familia, sobre todo trabajadora, tiene que resolver el problema de la adicción de alguno de sus integrantes de la familia, termina en una iglesia o termina en una institución privada que muchas veces tiene poco control. Entonces, desarrollar cosas de medio camino, tener otra atención y no dar a instituciones que no cumplen el rol que tienen que cumplir, como la cárcel, como los cupos cama que tiene ACE, ¿no? Para resolver problemas que no resuelven esas instituciones, sino que deberíamos articularlo mejor. Eso es parte de lo que se empieza a expresar acá con este plan que despliega el Ministerio de Salud Pública y que en definitiva lo que hace justamente es plantear la incorporación de la sociedad en lo que son los diferentes dispositivos que tienen que atender la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras y de los ciudadanos. Bueno, la idea era tirar algunos datos concretos. El hecho de que estemos también grabando y que el ajuste no se haga sobre el trabajo, sino sobre el capital, es muy importante y va en el sentido de lo que definimos en nuestro programa, que es hablar de justicia tributaria, con diferentes fórmulas y, como decía el Boca, puede ser más, puede ser menos, pero vamos en ese sentido y es un éxito que el Frente Amplio vuelva a plantear esto, que es no ajustar sobre la vía del gasto, sino del ingreso. Es decir, tratar de mejorar el ingreso, tratar de recaudar mejor. Por eso estamos como locos también, ¿no? Esto de la eficiencia recaudatoria de la DGI tiene que ver con que están pagando. Entonces el argumento de que ahora sacan el artículo del secreto bancario, yo el otro día me reía y decía, bueno, los que te dicen que qué problema tenés vos en mostrar la cédula si no tenés nada para ocultar, bueno, ¿qué problema tenés vos en mostrar tus estados contables si no tenés nada para ocultar? Es decir, ahora vamos a ver cómo están aportando acá, ¿no? Bueno, la libertad cuando me conviene. Compañeros y compañeras, yo les decía, este es el presupuesto que para nosotros tiene que sentar las bases de una transformación que no se hace en 5 años, sino que requiere un ciclo de gobiernos progresistas. Y para eso tenemos que hablar mucho, tenemos que intercambiar mucho y necesitamos que la militancia frente amplista, sobre todo la orgánica, porque el frente amplismo es mucho más que la militancia que viene a los comités de base, sea parte de estas discusiones. Y por eso también muchos de los cambios que ha tenido el presupuesto tienen que ver con muchos planteos que hacen los compañeros y las compañeras, pero los presupuestos no vienen escritos en piedra nunca, ni cuando gobernamos nosotros ni cuando gobernaron ellos. Y también eso nos da un margen para lograr que el Parlamento también sea esa articulación entre el Poder Ejecutivo y la población para poder plasmar allí algunas preocupaciones. Así que bueno, por ahí, muchas gracias. Agradecemos a la compañera Diana Díaz y abrimos una breve ronda de preguntas según quiero realizar una pregunta a alguno de los compañeros. Bueno, empezamos por Beatriz. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, fue muy clara la exposición. Mi preocupación es que Uruguay necesita cambios también que van mucho más a la estructura, cambios mucho más profundos.
qué podemos avanzar, dadas las condiciones que tú explicaste al inicio, qué se puede avanzar en ese sentido. Cambios que, por ejemplo, como uruguaya, me chocan, es que no se toque al ejército, que sigamos teniendo un ejército que no es moderno, ¿no? Porque no es moderno, que no podría responder a la guerra, si actual no es a combustibles, drones y demás, que es muy caro para el Estado uruguayo, cuando a la par tenemos un montón de personas y de niños sobre todo en condiciones entiendo que en este momento no es suficiente, creo que tenemos mucha ropa que está en los lugares más desfavorecidos de la sociedad. Perfecto. Es decir, no toquemos eso, pero mostremos por lo menos que estamos encaminados a hacer algunos de los cambios que se necesitan. Es decir, que no requieran recursos, pero que sí que muestren una intencionalidad de avanzar hacia ciertas transformaciones que son un poquito más profundamente. Yo cuando cumpla 60 ¿Cómo va, Gitán? bien, acá vamos. Haciendo que... Haciendo que las cosas en realidad. La preocupación por aquellos sectores del Estado que en realidad van a quedar con un presupuesto casi igual al anterior, pensando sobre todo en fiscalía, todo el sistema judicial, que hay un impacto también es de evitar un proceso que se había ido incrementando de fortalecimiento de sus políticas, que son muy importantes, son muy con el narcotráfico, con el incremento de la violencia de género y estas formas nuevas de violencia vital, las cosas que están marcando, pero no, porque viene el proceso de incremento. ¿Cómo, en el mediano plazo, cómo hacemos para poder ponernos activos? Digo, porque ahí lo que no nos da es lo que no avanzar es retroceso, ¿no? Digo, porque la sociedad avanza, de alguna forma la criminalidad, las nuevas formas avanzan y nosotros con el presupuesto no podemos acompañar el fortalecimiento de esas políticas. Yo sé que no es para resolverlo, pero bueno, hay que mirar también en el mediano plazo cómo, no sé, pregunto, cómo se puede pensar de alguna forma que el presupuesto, más allá de la criminalidad, pueda buscar algunas partes. No ahora este proceso de redistribución que hay otros que si yo le última al PCDT, la pancarta principal, atravesaba la calle, decía prioridad con la gente. Y bueno, que también se ha olvidado esto. El PCDT hace tiempo, 2 o 3 años, salario mínimo 50.000 pesos, ahora también decía el PCDT. Bueno, es lo que decía. Bueno. Y porque tiene la cárcel donde los presos no tienen que estar, siempre practica, hasta la niña que lo ven, tienen que trabajar, tener algo fundamental que tiene ocupado la cabeza. Estar reunido en eso ahí, no puede pensar, ahora vamos a salir a robar. Pueden hablar ahí adentro, alguna grabadora ahí, y ¿qué pueden hacer eso? Nada, vamos a salir a trabajar con la cabeza ahí, no. Así que no me voy a pedir porque hay un derecho a prisión, nadie te va a trabajar. Bueno, hacer afrontar la producción a la vivienda. Ellos prometen hagan bloques, una parte, y otros que prometen el campo, se promete la cultura del trabajo. Y ahí se claro, cuando tenés la vivienda, tenés todo eso, ¿entendés? Y es otra cosa que me trató. Bueno, otra cosa que decía, también ella la vi por la tele, no decía que estaban los de la penitenciaria, que está muy olvidado. Y también está muy olvidado los jubilados. Los jubilados están muy olvidados. La palabra jubilado, la verdad que yo me como la tele, es porque me gusta, y no para informarme. Y jubilado no se siente en la calle, ni de nada, ni para jubilado. Bueno, ¿estamos? Quiere que la completemos con nosotros, piden. No, pero
Yo he participado en varias charlas. Participado en varias. Yo solo me quedé en el proyecto de vivienda, ¿no? Que medio ahí he escuchado, por allá por Punta Arenas, que es el proyecto de vivienda que están abandonadas y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Es aquí? Digo, ¿este proyecto es proyecto o ya está votado? Ya está votado cuando se vote, como me dijiste, media sanción, se va a poner en marcha y de qué manera para que le pueda llegar a la población, ¿no? O la comunicación con la población para que le pueda llegar. Y la otra cortita, que voy en camino de... no, pará, sí, también, es con los jubilados y pensionistas. Y cuando me refiero a pensionistas, me refiero a todas las pensiones. ¿Ah? Digo, ¿cuál es el camino a seguir para que se pueda recuperar la plata que hemos perdido? ¿No? Nada, gracias. A ver, compañera, primero, un temor que plantea la compañera. Nosotros podemos hacernos una autocrítica de que hicimos tarde la reforma de la caja militar. Yo creo que eso es razonable, porque es ilegítima la forma en la que se jubilaba. Ilegítima porque se aprobó en el 74, no se aprobó en democracia. Ahora, el Frente Amplio pagó un costo enorme por hacer la reforma de la caja militar, que es lo que la mayoría de la gente no tiene idea, porque te dicen, ¿por qué no hacer la reforma de la caja militar? El sistema de jubilaciones militares hasta el 2018, voy a poner solo en una categoría militar, el sargento que cobraba 36.000 pesos se jubilaba con 71.000 pesos. Que para mí no está mal si todo el mundo tuviera esa condición, pero en Uruguay nadie tiene esa condición. Con la reforma del 2018, el mismo sargento y con 40 y pocos años. Se agregaron unos 14 años más de trabajo promedio para acceder a la jubilación, y en vez de 71 pasó a 29. No fue un cambio marginal. Tanto no fue un cambio marginal que la principal explicación que tuvo la formación del partido Cabildo Abierto fue la reforma. Esa reforma se hizo, se votó. ¿Qué es lo que fracasó? Fracasó un segundo proyecto que era, aparte de que las jubilaciones militares, como tenían jubilaciones excepcionales, tuvieron un aporte. Ahí nos faltó un voto. Además siguió de largo, porque el voto que nos faltó, que fue de Darío Pérez, siguió para el Partido Nacional ahora. El costo principal de la parte de defensa, que es la caja militar, está en un régimen de convergencia con el del BPS que empezaría en el 2032. ¿Tendrías algún margen para acelerar? Es un problema que dice la compañera, es tal cual. Hoy, ponerlo en discusión pudiera implicar que pierdas dos cosas: esa norma porque no tenés los votos, porque no tenés ningún partido que te vote, y también los votos que conseguiste para los impuestos, que hoy los conseguiste con Cabildo. Eso es táctico, pero conceptualmente es un tema correcto. Segundo, medidas para cambio de la cuestión productiva, algunas hay. Vos podés decir, bueno, capaz que no tienen la potencia que debieran tener. Pero, por ejemplo, en términos de incorporación, ciencia, tecnología e innovación, la experiencia del ProCría es potente. Son cerca de 1000 emprendimientos productivos que van a tener apoyo de línea de la Universidad de la República, que en general un gran lío que tenemos en un sector industrial clave, que es la industria frigorífica, es la falta de ganado. Y eso tiene que ver con la cuestión del porcentaje de crudo. Bueno, lo que demostró la incorporación de asistencia es una doble cosa. Primero, cuestiones ambientales, la mitad de los gases de efecto invernadero respecto a los que no tienen asistencia científica, académica e innovación. Y segundo, mejorar el porcentaje para tener posibilidad de desarrollo de una cadena que es estratégica en Uruguay. La cadena cárnica es estratégica. Pero además estás apoyando a 1000 productores más chicos. En principio, yo sé que el Canario, el ministro de Ganadería, quería un programa más ancho, quería 2000, pero esto le pasaba a todos los ministros, supongo. Todos los ministros en su perspectiva inicial iban con una propuesta
iban con una propuesta en la Cámara y que nunca logramos discutir la cuestión productiva, que es la que tenés que discutir. Supongamos que te va mal en la experiencia esta de Florida. Si te va mal, el escenario de baja. Voy a poner un poquito más atrás. ¿Cuántos tamberos había en Uruguay hace 12 años? 3.000. 3.100. ¿Cuánto hay ahora? 2.100. Cerca de 1.000 tamberos, los más chicos se van cayendo a pedazos. Si María Dolores le va mal, María Dolores le va mal, o sea, en el escenario de baja que plantea Linares, estaría beneficiando unos 190 tamberos, casi el 10%, y generando 30 millones de litros de leche. Si te va bien, el escenario de alta, estarías, sobre todo con el campo de forraje y de recría, apuntalando 240 tamberos. ¿Por qué todas las organizaciones de tamberos salieron a defender el proyecto? ¿Es que son todos comunistas bolcheviques? Todas. El lugar donde no tenemos medio voto, ¿no? Porque es evidente que es la inversión más grande en la lechería en la historia del país. Una industria que te deja 825 millones de dólares por año. Algo de esto lo discutimos.